Hola, bendiciones, estamos de regreso. Bueno, pido unas inmensas disculpas porque tuvimos problemas con la cuestión de el audio. Bueno, se nos trabó el programa, no sé cuál fue la razón de que se haya revelado de esa manera, pero aquí estamos de regreso a través, ¿verdad?, de Facebook Live. Quiero saludar a toda la gente que está en sintonía ya, ¿verdad? Agradecemos a toda la gente, a los hermanos de diferentes partes, de diferentes lugares que están pendientes de lo que es la transmisión en vivo de las noches a las 10. Así que estamos aquí de regreso, estamos para bendecir su vida, estamos para honrar el nombre del Señor primeramente y poder bendecir su vida a través de una palabra. Bueno, estamos viviendo un momento muy difícil como seres humanos, como personas que pertenecemos a este planeta, ¿verdad? A lo que es a este planeta que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha permitido vivir. Estamos viviendo algunas crisis tremendas que se han estado dando durante todo este tiempo, durante algunos meses, y ahora mismo se está promoviendo pues una incitación en cuanto para provocar una guerra, y lamentamos, ¿verdad?, por todas las cosas que están sucediendo. Nos volvemos sensibles a ese tipo de situación. Los cristianos deberíamos de ser los más vulnerables a ese tipo de cosas, en el sentido de que nos debe de doler ese tipo de noticias que vemos a diario, ¿verdad?, cuando se está promoviendo la guerra de muchas partes, de muchas naciones, una contra otra. Y en el caso también de Australia, que desde hace unos meses pues está sufriendo un incendio increíble que ha matado millones de animales, ¿verdad? Todos sabemos que Australia se identifica mucho con lo que es los animalitos, los koalas, los canguros y otros animales, ¿verdad?, que lo que es Australia alberga. Y nos da dolor ver esas imágenes dantescas, esas tragedias tan grandes, ¿verdad?, que vemos a través de las redes sociales, a través de noticias. Y estamos de verdad consternados por todo lo que está pasando. Yo ayer le decía que creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Ayer le decía también que hay que prepararnos, que vendrán cosas difíciles probablemente, y se están dando, apenas estamos en 4 de enero del 2020 y se están dando cosas muy tremendas, ¿verdad? Yo creo que los cristianos hoy más que nunca debemos de unirnos en oración, pedirle al Señor que nos guarde, porque la situación en el mundo entero está muy difícil, no solo a nivel de gobiernos, a nivel de naciones, sino también a nivel de incluso los animales están sufriendo ahora mismo por causa de la desobediencia del hombre, por causa de muchas cosas malas que como seres humanos hemos hecho. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder, quizás nosotros dirán mucho, nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer mucho a través de la oración. Y hay muchas cosas que quizás no entendamos a cabalidad en este momento, por qué se dan, por qué Dios permite, siendo un Dios todopoderoso, permite algunas cosas, porque esa es la primera pregunta que hace mucha gente, sobre todo el ateo. Si existiera Dios, ¿por qué permite tal cosa? ¿Por qué permite esto y lo otro? Yo creo que Dios nos ha dado una razón, y esa razón muchas veces la tenemos que usar. Tenemos que usar la lógica que Dios nos ha dado. Y es que Dios nos dio un libre albedrío. Dios nos permitió cierta libertad para que escojamos qué es lo que queremos realmente. ¿Lo queremos servir a Él o queremos servir el pecado? ¿Verdad? Así como la primera pareja puesta en el Edén, puesta en el huerto del Edén, se le dio ese permiso de que ellos escogieran de servir a Dios, porque si no hubiesen recibido ese permiso, esa voluntad permisiva de Dios en ellos, hubiesen sido como robots controlados por un control, valga la redundancia, donde Dios podía venir y solo apretar un botón y hacer que Adán y Eva se postraran ante Él y adoraran. Pero Dios les dio ese libre albedrío, que escogieran, estando ahí en el huerto, estando ahí con la presencia de Dios, estando ahí donde Dios les visitaba todos los días, les dio ese libre albedrío para que lo escucharan o lo dejaran de escuchar,
para que lo atendieran o lo dejaran de atender, para que le sirvieran o le dejaran de servir, para que lo adoraran o lo dejaran de adorar. O sea, le dio ese libre albedrío al hombre. Y como seres humanos tenemos ese libre albedrío. Tenemos ese libre albedrío, tenemos esa voluntad permisiva de Dios en nuestras vidas, porque si no, como le decía al principio, fuésemos robots controlados con un control, donde Dios solo tendría que apretar el botón on para encendernos y apretar un número ahí para que nosotros lo pudiésemos adorar. Pero Dios nos permite ese libre albedrío para que nosotros escojamos qué hacer. O le servimos, o servimos al pecado, o servimos a Satanás, que el Señor reprenda en esta hora, o le servimos a Él realmente, o le adoramos a Él. Entonces, el mundo lamentablemente muchas veces se abocó más al pecado. Dice la Biblia en Juan que amaron más las tinieblas que la luz y aborrecieron la luz. Y la luz, dice la Biblia también en Juan, que la luz es Cristo. Entonces, aborrecer a Cristo significa aceptar el pecado. Aborrecer a Jesús significa que yo acepto cualquier otro sistema que no tiene nada que ver con Jesús. O sea que cuando yo rechazo a Cristo, cuando yo rechazo a Dios, cuando yo rechazo el reino de los cielos, estoy aceptando voluntariamente todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, porque solo hay dos bandos. ¿Está el bando de las tinieblas o está el bando de luz? Y nosotros escogemos a dónde ir, a cuál queremos pertenecer. Entonces, basado en eso, poniendo esa plataforma, le quería decir que hay cosas que están sucediendo que nosotros mismos los seres humanos lo hemos provocado. Lamentablemente, quizás no es tiempo o no es momento de buscar un culpable, pero nosotros los seres humanos somos los que hemos provocado los desastres que ahora vemos en el planeta Tierra. Todo el desastre que ahora vemos en Australia, el desastre que vimos a unos meses atrás, en el 2019, miramos en el Amazonas que se quemó una gran parte del bosque increíblemente. Ahora es Australia, que es increíble cómo se ven las imágenes, los videos, es impresionante lo que ha estado pasando. Y ahora mismo con lo que es los rumores de guerra, al parecer pues han habido algunos bombardeos, pero queremos ir a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia referente a ello? Y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, cuando a Jesús le preguntaron, cuando Jesús iba del templo, iba saliendo del templo, los discípulos le preguntaron, 24:1 de Mateo dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. En el verso 3 del capítulo 24, el verso 3 del capítulo 24 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El verso 4 dice del capítulo 24, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire lo que sigue diciendo el verso 6 aquí. Ahí tenemos el verso 5, vamos a ver el verso 6, permítanme, se me escapó por aquí. El verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, queremos hacer un énfasis aquí en lo que es esta escritura del capítulo 24, verso 6. Sobre todo por lo que está pasando en el mundo, por las noticias que se han estado virtiendo. Lamentamos, ¿verdad?, por todas las cosas que se estén dando, no solo en el Medio Oriente, sino en todos los países, en todas las naciones que ahora mismo están en guerra, porque no solo el Medio Oriente está en guerra, hay muchos países que están en guerra ahora mismo, librando supuestamente un derecho, librando quizás a veces, en la mayoría de veces son intereses mezquinos que se están librando, pero lamentamos por toda la gente inocente que tiene que morir en estas guerras. Pero sabe, hay esa palabra de oiréis de guerras. Este verso me da a entender varias cosas a mí. Que van a venir las guerras, van a venir rumores, pero también van a haber guerras.
pero aún en medio de ello dice que no nos debemos de turbar. Porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Oiga, quizás ahora mismo se está anunciando que el fin viene, probablemente. Estamos acerca, estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo, pero no podemos dar fechas, no podemos dar meses, porque hay gente que se atreve a dar fechas y eso no está bien, no está correcto delante de Dios. Eso de hecho es una herejía, porque dice la Biblia que ni aún los ángeles saben de la venida de Cristo, pero sí debemos de estar alerta, debemos estar trabajando en oración, debemos estar trabajando en estudio de la palabra, porque vienen tiempos donde de repente la iglesia va a ser atacada, va a ser perseguida, va a ser, va a ser toda persona que sirva a Jesucristo, que Jesús sea su Rey, su Señor, va a venir el enemigo en contra de él para traerle persecución. Pero ahora mismo lo que está pasando en el mundo es lamentable, ¿verdad? Miraba algunas noticias que al parecer ya algunos países se están uniendo a Irán, se están uniendo a Irak, se está uniendo a otros países para atacar a Estados Unidos por algunas situaciones, por algunos intercambios de bombardeos que han habido. Quizás a los países de Medio Oriente no han atacado a Estados Unidos directamente, algún estado de Estados Unidos, sino que a su gente que tiene en el Medio Oriente, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, embajadas que hay en Irak, al parecer hubieron unos bombardeos, pero también Estados Unidos ha hecho algunos bombardeos y ha matado a una persona muy importante, ¿verdad?, de uno de estos países, y es lamentable lo que está pasando. Al parecer las cosas tan tensas, pero la Biblia dice que no nos turbemos. Dice la Biblia aquí en el versículo 6, dice que es necesario que acontezca. Deje que fluya toda esta situación, déjelo que fluya. Recuerdo hace unos días que al parecer Netflix es un canal es un sistema de televisión. Al parecer presentó una portada de una película que iba a presentar de una persona que era gay, representando a Jesucristo y sus discípulos como borrachos y a María Magdalena como una prostituta. Hubo mucho revuelo, hubo mucha manifestación en cuanto a esto. Y yo en esos días estaba hablando acerca de las manifestaciones o las formas de operar del anticristo. Y yo decía en una de esas predicaciones, de esas cortas reflexiones, que dejáramos que fluyera toda esa situación. Porque la gente le tiene miedo a lo que opinan los demás, a lo que lamentablemente hay gente que opina. Y opina para mal, para contradecir algo o para maldecir el nombre de Cristo sobre todo. Y son gente que son muy reconocidas en el mundo, que tiene un gran ranking en la vida social, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de una televisora, se trata de una televisora en línea o digital. Preocupa más porque son millones que son alcanzados con este tipo de cosas, ¿verdad? Y es preocupante realmente, es preocupante para los cristianos sobre todo, porque somos cristianos, defendemos la fe, defendemos el nombre de Cristo, aunque considero yo que Jesús se puede defender solo, ¿verdad? No necesitamos defender, pero sí necesitamos defender la fe en Él, ¿verdad? Necesitamos defender la fe que tenemos en Cristo, y nosotros no podemos defender a Cristo, no tenemos ese poder, Él se puede defender solo, ¿verdad? Es un tip que le estoy dando ahí, porque a veces nosotros estamos defendiendo a Dios, pero si la gente lo critica, si la gente señala a Dios, usted no puede hacer nada, simplemente orar que Dios tenga misericordia por esas personas. Pero el punto es que Netflix estuvo, de hecho transmitieron, creo, esa película, y para un tiempo donde el mundo entero se reúne para celebrar el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y esto golpeó mucho en lo que es la atmósfera cristiana, en lo que es el mundo cristiano. Fue para todo el mundo, fue una ofensa para todos, de verdad que fue una ofensa. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Yo hablaba sobre la forma de operar del anticristo en esos días y dije en ese video, deje que fluya, deje que la gente fluya maldiciendo el nombre de Cristo, deje que estos sistemas fluyan,
porque de esa manera se va a materializar el anticristo. Porque estas grandes organizaciones que ahora están maldiciendo el nombre de Cristo, se le van a unir a Cristo. Y al que más le conviene que la manifestación o se manifieste el hombre de pecado, como dice el apóstol, es a la iglesia. Porque cuando haya esa manifestación, nosotros ya tuvimos que habernos ido con Cristo. Entonces no le tengamos temor al arrebatamiento. El Señor nos viene a traer en cualquier momento y no le tengamos temor a todas las cosas que se están dando, porque el galardón va a ser grande para nosotros, y para nosotros es una bendición que el Señor venga a traernos. Yo sé que todos queremos que nuestros familiares se conviertan, yo sé que todos queremos que nuestros amigos se conviertan, pero dejemos que fluya esta situación. Dejemos, como dice la Biblia aquí, es necesario que esto acontezca. O sea, deje que esto pase, deje que eso suceda. Y no estoy diciendo que usted no debe hacer nada. Oremos porque probablemente cualquier momento nos vienen a traer. Porque dice aquí, es necesario que esto acontezca. Miren lo que dice aquí esta escritura, que esto acontezca. O sea que Dios está de acuerdo que acontezca. Dios está de acuerdo que acontezcan las guerras. Dios está de acuerdo que acontezcan muchas cosas, porque esto va a acelerar el fin. Y el beneficioso va a ser el ser humano, aquel que ha entregado su vida al Señor. Ahora, y usted dice, ¿por qué está de acuerdo entonces Dios la guerra? O sea, que Dios está de acuerdo que hayan muertos, que hayan asesinatos, que personas sean asesinadas, que sean inocentes asesinados. Es que Dios está de acuerdo porque Dios ya dijo lo que iba a pasar y se debe de cumplir. Dios ya lo profetizó, Dios ya lo dijo de antemano, Jesús lo dijo de antemano que iba a pasar eso, pero no por culpa de Él, porque la mayoría miramos a Dios como el culpable. No, Dios no es el culpable es el ser humano por sus decisiones. Y como decíamos al principio, Dios le permitió al ser humano que tomara sus propias decisiones, porque Dios, usted, mayormente en el tiempo que estamos ahora, nadie quiere que le violen sus derechos. Si Dios lo controlara a usted como un robot, le estaría violando sus derechos de decidir, derecho de tomar sus propias decisiones. Y Dios no es un padre que controla, no es un padre que manipula, es un padre que le da el permiso al ser humano que pueda tomar las decisiones. Y lamentablemente el ser humano está tomando las peores decisiones de su vida. Y Dios va a estar de acuerdo con las decisiones que tome el ser humano, pero al final va a venir el azote sobre cada uno. Entonces, todo esto va a ser castigado, porque Dios no se puede manifestar en la injusticia del corazón del hombre. Dios es justo, sumamente 100% justo, y Él no se alegra, Él no está donde hay injusticia, no está Dios. No puede estar Dios ahí, aunque Él lo permite porque le ha dado esa libertad de escoger al hombre, pero Dios no está ahí. Entonces, necesitamos comprender que todas las cosas que se nos están dando en el mundo, que se están dando ahora, lamentamos, como decía al principio, nos sentimos dolidos, tristes, no solo a nivel internacionalmente están dándose las cosas, muchas veces internamente en nuestra familia están pasando cosas muy difíciles, pero aún sobre todo eso debemos de mantenernos firmes y no turbarnos, no perder la paz, porque si perdemos la paz, entonces lo perdemos todo. Hay un verso en Santiago capítulo 4, Santiago explica de dónde vienen las guerras, y sabe que la verdad que si nosotros miramos cuál es el propósito de las guerras, mire lo que dice en el capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice el apóstol que las guerras vienen de adentro del corazón del ser humano. Qué tremendo esto. Y mire lo que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y mire estos dos versos son muy importantes. ¿Por qué viene la guerra? Por la codicia, por amor al poder, para poder lograr de que nosotros somos los maromeros, como dicen por ahí, los meromeros, que somos los meromeros y que somos los que mandamos en el mundo. Parece que hay una codicia, hay un interés mezquino por destruir la vida de otros para yo sentirme bien y ser el más poderoso.
Eso es lo que dice Santiago, de que esas guerras vienen de esos miembros negativos que están dentro de nosotros, porque a veces incluso nosotros tenemos guerras, no solo guerras, esas guerras internas con nosotros mismos, también tenemos esas guerras con el vecino, con el familiar, tenemos años de no hablarle a un familiar, a un hermano en Cristo, y esas son guerras, nosotros provocamos esas divisiones dentro de nosotros mismos y también fuera de nosotros, las provocamos, ¿verdad? Y a veces criticamos las guerras que están en otros países, pero realmente nosotros también estamos en guerra. Y necesitamos librar esa batalla de esa guerra que está internamente en nosotros, ese mal que quiere salir y no permitirle a Jesús que haga la obra en el corazón del ser humano. La gente pelea a diario, todos peleamos a diario esas guerras. Debemos de ganar esas guerras internas que tenemos. Debemos de luchar para obtener victoria sobre esas guerras internas que están en el alma, que están ahí guardadas, que nadie las conoce, que solo Dios las sabe, que cuál es el pleito que tenemos nosotros ahí internamente, que cuál es el odio, cuál es el rencor, el resentimiento, la amargura que hay ahí en nuestros corazones. Hay que pelear esas guerras internas que no nos dejan tener paz, que no nos dejan estar en paz con nosotros mismos, con la demás gente que nos rodea, con el vecino, con el prójimo, con el familiar, con el hermano en Cristo. Debemos de librar esas guerras primeramente. Mire cuántos desastres trae una guerra que no ha sido librada internamente primeramente, cuánto desastre trae. Imagínense lo que está pasando ahora mismo, a punto de una guerra mundial posiblemente, que sería la tercera guerra mundial. Y oramos a Dios que no pase, oramos al Señor que no pase, oramos a Dios que porque las guerras traen pobreza, miseria, traen retroceso a los países, a los gobiernos, y es un desastre. Hay guerras políticas, pero también hay guerras religiosas, hay grupos de religiones que se levantan, y que si usted no es parte de esa religión, no es parte de ese grupo religioso, usted le quieren imponer esa religión y lo quieren, incluso si no se deja imponer esa religión, lo matan. En otros países eso así sucede. Gracias al Señor el cristianismo no sucede así. El cristianismo es porque el Espíritu Santo viene al ser humano, lo convence de pecado y éste se arrepiente de sus pecados. Ese es el cristianismo, ese es el verdadero evangelio, donde la palabra de Dios penetra el corazón del ser humano. El Espíritu Santo hace la obra del convencimiento para que este pecador se arrepienta. Y este se arrepiente voluntariamente, de su corazón nace arrepentirse, nace pedir perdón al Señor porque le ha fallado. Entonces sucede el nuevo nacimiento como lo conocemos en San Juan capítulo 3. Entonces así sucede, así. Nosotros no nos hacemos a una religión, nosotros empezamos una relación personal con Jesús cuando venimos y nacimos de nuevo. Entonces hay guerras políticas, hay guerras religiosas, por religiones, por implementar una religión, pero todas esas provienen por un interés mezquino. Todas provienen por un interés mezquino. Lamentablemente la gente está buscando sus propios intereses, la gente busca, ¿verdad?, llenar su propio vientre, sin importar los demás, no le importa a los demás, no importa los que sufren, los más inocentes sufren en las guerras, lamentablemente. Y oramos al Señor que no pase esto. Pero necesitamos nosotros librar esa guerra interna, esas guerras que muchas veces no nos dejan estar tranquilos, en paz, que muchas veces nos están robando el gozo. Estamos en la iglesia, pero hemos perdido el gozo. Guerras con los demás, estamos criticando internamente a los demás, no decimos con las palabras, no hablamos nada, pero internamente hemos matado a ese hermano, hemos matado a ese prójimo. Y cuando la Biblia nos dice que debemos de amar al prójimo. ¿Qué hacer en este tiempo de dificultad que estamos viviendo en el mundo? ¿Qué hacer con la crisis que está pasando Australia? ¿Qué hacer con la crisis que está pasando en el Medio Oriente? Las naciones que se están declarando guerra. ¿Qué podemos hacer nosotros cristianos? Nosotros lo que podemos hacer, querido hermano, es orar al Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Pedirle al Señor que nos guarde, pedir al Señor que guarde el mundo, que guarde los más inocentes, que guarde a aquella gente que no tiene nada que ver, que guarde a aquella gente que pueden perder su vida por un interés mezquino de otra persona,
de poderosos que no les importa las atrocidades que pueden hacer por amor al poder, por amor a otros intereses, a otras cosas. Que Dios nos ayude, que Dios proteja a todo el mundo, que proteja a las naciones del mundo, que proteja a nuestra familia, que nos guarde a nosotros, que cualquier crisis, cualquier hambruna, cualquier peste que venga contra nosotros, pues Dios nos pueda guardar y sostener, porque solo la mano del Señor nos puede sostener en este tiempo tan difícil. Desde ya le dejo en su corazón en esta preciosa hora que oremos ahí cuando usted se vaya a acostar, ore al Señor por todas las naciones del Medio Oriente que están declarándose guerra, por Estados Unidos, que Dios dé sabiduría a los gobernantes de estas naciones para que no se vayan a la guerra, ¿verdad? Que esa es la peor decisión que podrían tomar, porque como decíamos al principio, los inocentes son los que sufren. Así que quería dejar esta palabra. Oremos para que esto de la guerra no se produzca, hermano. Oremos mucho, oremos y al mismo tiempo estemos velando porque la venida del Señor está más cerca que nunca. Más cerca, como dijo el apóstol, está más cerca el día que cuando creímos. Está más cerca el día de la venida del Señor que cuando creímos. Así que yo le motivo, no es tiempo de estar jugando a de que si soy cristiano o no soy cristiano, me voy al mundo, regreso. Ya es tiempo de volver definitivamente. Es tiempo posiblemente, si usted sigue viviendo de esa manera, lo agarre el arrebatamiento, lo agarre, ¿verdad?, la venida del Señor y usted se quede. Quiero saludar a nuestra hermana Heidi Bardales, que está en sintonía en esta hora, hermano Francis Peralta, el hermano Omar allá en Estelín, Nicaragua, también a nuestra hermana Raquel, que está en sintonía, ¿verdad? A todos les saludo, les bendigo en el nombre del Señor, a nuestra hermana Mirna Interiano, que siempre nos ve, y a todos en diferentes partes del país que nos ven y afuera del país. Así que bendiciones, hermanos, mantengámonos en oración en este tiempo muy difícil que estamos viviendo. Buenas noches, bendiciones, mañana nos vemos.